querida hija, querido hijo, iniciamos estas formaciones del compartir con el tema Soy llamado a una nueva comunidad católica. El objetivo es que nosotros entendamos un poco más qué significa ser de una nueva comunidad católica, qué significa consagrarse a Dios en una nueva comunidad católica como la nuestra. Yo quiero partir de un pasaje del Evangelio que está en Mateo, en el capítulo 28, versículo 20. Nos dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Sí, el Señor nos promete el auxilio suyo siempre. Quiero dividir justamente esta explicación sobre una nueva comunidad católica como auxilio a la Santa Madre Iglesia en 4 puntos. Primero, Dios siempre da a su iglesia los remedios necesarios. Segundo, sobre la necesidad de las nuevas comunidades en nuestros tiempos. Tercero, la forma de vida en comunidad. Y cuarto, que nosotros hagamos discípulos a los demás. Vamos en este momento, por lo tanto, penetrar primeramente en esta necesidad de entender que Dios da siempre a su iglesia todos los remedios necesarios para que nosotros seamos firmes y fuertes para vencer el mal temporal. Nosotros, si vamos en la historia de la Santa Madre Iglesia, vamos a ver que Dios suscitó, por ejemplo, los monasterios para fomentar la cultura en la fe, la cultura de un modo general. Vemos que Dios suscitó a los franciscanos por San Francisco de Asís, haciendo la iglesia una invitación a renovarse por medio de la pobreza. San Ignacio de Loyola, que funda los jesuitas para defender la iglesia en la contrarreforma, a defender la iglesia de los protestantes. Santa Teresa de Jesús, que hace la reforma en los Carmelos para suscitar en la iglesia un reavivamiento de la espiritualidad, de la mística, etc. Son muchísimas realidades que han surgido hasta el día de hoy. Dios sigue ayudando a su esposa, la Santa Iglesia. Sí, esta iglesia que nosotros hacemos parte. Dios jamás nos abandona, jamás abandonará a su iglesia. Y las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre nuestra iglesia. Es promesa de Jesucristo. Y por eso ya pasamos a ese segundo punto sobre la necesidad de las nuevas comunidades justamente en estos tiempos. Juntamente con las órdenes, congregaciones, movimientos, surge una nueva realidad en la iglesia que se llaman nuevas comunidades. El Papa San Juan Pablo II ha sido un gran impulsionador de estas realidades, sin duda. También el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco. Es muy interesante ver que el Concilio Vaticano II ha generado también un reavivamiento en la fe en ese sentido. Y me gustaría decirte una frase importante que yo considero como que fundamental para que entendamos un poco más qué es una nueva comunidad. El Papa Benedicto XVI dice que una nueva comunidad católica, ella nos recuerda cómo vivían los primeros cristianos. Una nueva comunidad católica es volver en este tiempo donde los primeros cristianos, ellos que eran perseguidos, ellos que luchaban para vivir su fe, ellos buscaban unirse profundamente en comunidad para estar en Dios, con Dios y defender a la Santa Iglesia. Es fuertísimo. Hay en los días de hoy también una necesidad importante de volver a estos
tiempos de los primeros cristianos, cómo ellos se unían, porque vivimos también en una persecución a la fe. Vivimos en tiempos de una cultura de neopaganismo. Solo no ve quien está ciego. Hay una cultura de muerte, hay una cultura de falta de fe, hay una cultura de relativismo, de falta de verdad. Hay una cultura de decir Jesucristo no vale la pena. Hay una cultura de decir los bienes materiales superan, la tecnología supera a Dios, la ciencia supera a Dios. Vivimos en un constante reto en este mundo para saber dialogar ciencia y fe y saber también defender esta cultura cristiana para vencer una cultura pagana. Nosotros siempre, desde el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Jesús siempre nos invitó a estar en el mundo sin ser del mundo. Las nuevas comunidades católicas nos ayudan muchísimo a esto, ese reunirnos en comunidad para, al vivir un carisma, vamos a explicar un poco más adelante qué es un carisma. Viviendo un carisma, nos protegemos, nos fortalecemos y vencemos una cultura neopagana. Esta cultura es muy fuerte y tenemos que estar muy atentos. Y podemos entender también que cada nueva comunidad católica, por lo tanto, es un auxilio a la vida paroquial, al fervor paroquial. De hecho, yo concibo la comunidad Mirada Misericordiosa como un auxilio justamente a una parroquia, en el sentido que cada miembro de Mirada Misericordiosa no desaparece de su parroquia. Por el contrario, es testimonio de fervor en la parroquia, ayuda a su párroco. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la vocación nuestra es la vocación a la santidad. Jesucristo ya nos dijo, pero nosotros necesitábamos por el Concilio Vaticano II recordarnos en este mandato de la santidad. Sí, todo fiel bautizado es invitado a la santidad. Y las nuevas comunidades católicas llaman a los fieles a realmente asumir la invitación de Cristo, el mandato de Cristo a la perfección, a la santidad. Santidad que significa hacernos santos en este mundo, vivir en el mundo sin ser del mundo. Acuérdense siempre de este pasaje en Juan capítulo 15, versículo 18. El mundo odia a ustedes, pero sepan que primero el mundo ha odiado a mí. Y una tercera consideración, me gustaría que ustedes pudieran meditar sobre la forma de vida en comunidad. Aquí hay un pasaje de mucha importancia para que entendamos la forma de vida en comunidad, que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42 a 44. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 a 44. Ese capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles nos llevan a entender más qué significa ser de una nueva comunidad católica. Dice la palabra de Dios: los primeros cristianos eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Los primeros cristianos tenían comunión fraterna, la fracción del pan, eran perseverantes en las oraciones, tenían temor a Dios, eran muchos prodigios, señales que se realizaban por medio de los apóstoles. Los que habían abrazado la fe se reunían, ponían todo en común, partían pan en las casas, alababan a Dios
Después, que tú puedas leer y meditar este pasaje, que es importantísimo. Hay unas características que me gustaría comentar de este pasaje para que entendamos nuestra vocación de comunidad mirada misericordiosa. Perseverar en la doctrina, como los primeros cristianos. Sí, es necesario compromiso, porque la vocación a mirada misericordiosa es una vocación exigente. Sin compromiso, no lograremos. Es importantísimo comprometernos con esta vocación para comprometernos también con la doctrina de la iglesia. Los apóstoles, los primeros cristianos vivían unidos, tenían todo en común. Sí, en mirada misericordiosa tenemos que ser unidos, tenemos que ayudarnos unos a los otros, como los primeros cristianos. Después, el Señor les ayudaba y a crecer, a que crecieran, ¿sí? Vamos a experimentar esto por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de los estudios, de la formación en comunidad. Y aquí entra la comprensión de lo que significa un carisma. El Señor nos lleva a ser como los primeros cristianos, viviendo esta realidad de la perseverancia en la doctrina, unidos, poniendo todo en común, creciendo por medio de un carisma. El carisma de mirada misericordiosa es un carisma específico con una belleza dentro de la iglesia. ¿Qué son los carismas? Carismas son los regalos del Espíritu Santo para fortalecer la iglesia por medio de algún movimiento, institución, orden de congregación, alguna asociación que Dios nuestro Señor va moviendo. Y las nuevas comunidades, ellas existen bajo un carisma, esto es, una línea de acción para ayudar a la Santa Madre Iglesia. Por ejemplo, mirada misericordiosa, nuestro carisma tiene dos dimensiones, interior y exterior. El carisma interior es salir del juicio para el amor. Y el carisma exterior nuestro es cuidar y defender a los sacerdotes y a las familias por medio de las obras de misericordia. Cada carisma en la iglesia tiene su belleza. Es como un gran jardín, con muchas flores. Una flor con un color, un olor, y cada flor va complementando a la otra con esta belleza inmensa de la iglesia. Y así el jardín de los carismas embellece a la iglesia. Para entender más lo que significa un carisma, es importante que tú leas también 1 Corintios 12, del versículo 4 hasta el versículo 11, para entender la diversidad y la unidad de los carismas. Y también 1 Corintios 12, 12, la comparación que hace San Pablo con el cuerpo, para que entendamos que los carismas se complementan y cada uno tiene su función. 1 Corintios 12, de 4 a 11, y 1 Corintios 12, 12. Es importante que tú puedas leer y meditar esos pasajes. Y quiero terminar con este punto de reflexión que el Señor nos dice en Mateo 28, 19, que hagamos discípulos a los demás. Sí, una nueva comunidad católica continúa siendo para la iglesia, siempre será una nueva comunidad, una invitación para cada miembro de la comunidad, para cada consagrado, a que nosotros seamos discípulos misioneros. Esto es, predicar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra, buscando nuevos discípulos para Jesucristo. Es una misión propia de un consagrado en una nueva comunidad católica, la evangelización. No nos reunimos solamente para alimentarnos, pero para hacer crecer el pueblo de Dios, para hacer crecer este cuerpo místico del Señor, del cual hacemos parte. Por eso, que nosotros hoy podamos agradecer a Dios por esta belleza de esta invitación a este nuevo carisma en la iglesia, mirada misericordiosa, que nosotros somos invitados por Dios, por la Virgen María, a consagrarnos. Todo por Jesús, nada sin María.